Estoy en la compañía del congresista Mauricio Mulder, de Concertación Parlamentaria, quien tiene la gentileza de acompañarnos esta noche. ¿Cómo está, congresista? Un gusto. ¿Qué tal, Mario? Bueno, Gracias. hay varias cosas que conversar. Empecemos de los temas macro y quizás los más preocupantes, que es este tema del voto de confianza, que algunos consideran un voto por una nariz. No consideran ese, ha sido por una nariz, pero además producto de un par de votos de autoconfianza y con la dirimencia de la propia presidenta del Congreso. Pero lo que a mí más me preocupa, y creo que ayer lo dije, es que pese a esta circunstancia tan complicada, el presidente tiene una actitud más que displicente, o sea, difícil de entender, porque hay una situación de crisis digamos que la venimos viviendo creo que desde marzo con el caso Cornejo y hasta el día de hoy, que diga que para ellos todo es igual, aquí no pasa nada, seguimos para adelante. Eso revela, además de impericia, revela pues no sé si cinismo o una cerrazón preocupante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reflexión? Habida cuenta de que estamos a poco menos de 2 años de terminar el gobierno y que hay una serie de cosas que hay que sostener. Para empezar, el tema económico. Entonces, ¿cuál es la evaluación que han hecho ustedes? La misma. El presidente creo que está en una torre de marfil, ajeno a cualquier cosa, encerrado en Palacio de Gobierno. Probablemente no lea periódicos, no vea programas de televisión, no escucha a los analistas. Probablemente solamente hable con 2 o 3 áulicos y sobones que pueda tener a su alrededor. La señora Nadine Heredia quizá lea un poquito más o vea un poquito más de prensa, pero al mismo tiempo tiene una actitud, yo diría, monárquica, ¿no? En el sentido de que todo lo que se habla mal de ellos es conspiración, de los malos, de los corruptos, de los que quieren perseguirlo, y que en realidad ellos son perfectos. Y que finalmente estas últimas mediciones donde ambos elevan su aprobación en diversos puntos, esa de que mandaba 17 me parece que es irreal, pero bueno, digamos que están entre los 3 y 5 puntos, dependiendo de qué encuestadora. Bueno, es un autoengaño, pues, es un autoengaño. Que es producto del efecto Urresti, digamos, ¿no? En la popularidad que se está ganando con estos actos. Yo diría que es producto de los 750 millones de soles que están invirtiendo en publicidad. Porque la publicidad del Estado hace 3 meses que está a todo meter en todas partes. En el Mundial de Fútbol, por ejemplo, es prácticamente el único anunciante, ¿no? Salían todos los programas sociales, unos viejitos hablando, niños tomando leche, Nadine enseñando cosas. Y la publicidad sobre el famoso tema de la inclusión social ha invadido todo tipo de medios de comunicación en Lima y sobre todo en provincias. Y tú sabes que los medios de comunicación en provincias están a la ganada de cualquier aviso, ¿no? Obvio. Y entonces allá hay 700 millones de soles que se están invirtiendo. Es un autoengaño. Porque con eso, claro, siempre se suaviza, se dulcifica. Recuerda tú que Alejandro Toledo, ya incluso después de la elección del año 2006, le aplicó una cifra similar y salió, pese a haber estado durante casi los 5 años en menos de 10%, salió casi con 21, 22, que le permite decir, yo terminé con 22. Claro, le zampó como 600 millones de publicidad para poderte edulcorar lo que había hecho. Eso es parte de ese tema, pero es un autoengaño. Porque al final, ¿qué cosa es lo que está sucediendo en la vida real? En la vida real hay un decrecimiento económico, en la vida real hay despidos en estos momentos, cosa que no se veía en el Perú en los últimos 10 años. No se han generado por lo menos 1.200.000 empleos que podrían haberse generado. Es decir, hoy día hay 1.200.000 peruanos que podrían tener chamba, o sea, una buena chamba, y no la tienen gracias al señor Ollanta-Humala, a la incapacidad de poder impulsar la economía. O se ha precarizado, ¿no? Bueno, producto de que no se ha combatido adecuadamente la informalidad y que seguimos, digamos, en una situación complicada. Se ha deteriorado en general y la inversión pública, además, recién la quieren hacer porque se han dado cuenta que hay que meterla como de lugar y entonces la están haciendo mal. Designaciones a dedo y quintuplicaciones de precios. Están reventando la plata por cosas que cuestan menos. El tema del tramo 2 del tren eléctrico, por ejemplo, que vale 1.100 millones, lo terminaron en 5.400. Ahí voy. Yo sé que en la oposición hay un cuestionamiento directo al caso Mayorga, que va a ir, hay una interpelación, se piensa eventualmente en una censura. Pero entiendo que el caso Mayorga es emblemático, para llamarlo de alguna manera, pero hay casos mucho más graves. Bueno. Línea 2, gasoducto del sur. Ayer Miguel Santillana me decía que se han detectado, que se habían olvidado que pase por Puno. Ya se está armando un paro regional en Puno porque se han olvidado que el ramal... O sea, hay problemas que van a afectar al conjunto del país, que son más severas que el caso Mayorga, que dicho sea de paso sí tiene que atenderse y cuestionarse y digamos, y sancionarse eventualmente. Pero, digamos, no se equivoca la oposición
en irse por las ramas y no afrontar los temas de fondo, los más preocupantes? Bueno, nosotros hemos planteado una interpelación al ministro Castilla, después de la del ministro Mayorga, porque sabemos que en política a veces lo urgente se come lo importante. Claro. Es importante también lo del señor Mayorga, porque incluso en el pliego interrogatorio entra el tema de Kuntur, que justifique ese aumento de precios de 1.200 millones con dinero que iban a poner los operadores a casi 7.000 millones con dinero que van a pagar todos los peruanos en su recibo de luz, en el tema del gas. Pero la interpelación al señor Castilla vendrá después y es para debatir en el Parlamento la política económica. Es un tema que no apunta hacia una censura, si se tienen los votos se verá, etcétera. No, sino a que el señor explique cómo es que su política económica ha producido esos resultados. Cómo es que nos vinieron a contar a todos el cuento tema de los que precios son internacionales. No, pero no solo eso. Pues claro, esa es la justificación. Que la han mantenido hasta hace 2 meses. Pero que es mentira, pues. Que no es real. No es real. Pero además nos vinieron a decir, ¿sabes qué? Yo ganaba 15.000 y gano muy poco, ahora gano 30. Es simbólico, ¿eh? Pero de todas maneras es contundente. Necesito ganar 30.000 porque soy un gran técnico, si no me voy a trabajar en la industria privada. Y su resultado es 0.3%. Entonces deberían ganar más bien 1.500 soles, que les paguen sueldo mínimo por ese resultado. Pero no, ahí están bien pues apertrechados y creen que no pasa nada. Entonces la población ahí está protestando, pues los médicos que no resuelven el tema de la huelga, las enfermeras que no le resolvieron mal, bien y nunca, y los demás sectores que están agazapados esperando el momento de poder hacer los reclamos que correspondan, ¿no? Ahora, por eso decía, son cosas importantes, pero yo no niego que lo de Mayorga sea crucial, pero creo que como país hay cosas que son esa, por ejemplo, el tema de la política económica, y estas mega obras que apuntarían a ser las obras emblemáticas de este gobierno y que van a terminar mal hechas. O por lo menos con muchos cuestionamientos. Yo imagino la cantidad de investigaciones que se van a dar a partir del 2016. Y bueno, ya ni qué hablar del tema de la inseguridad ciudadana, que bueno, se ha peleado con el señor Urresti, que aparece, pues se ha convertido en el Batman de los noticieros. Ayer menos mal que se casi fue a lo de Olórtica. Estábamos esperándolo acá, al final parece que le dijo, ya no vayas, porque la gente se está dando cuenta que están utilizando el asunto. Pero bueno, claro, van hacia la percepción, nuevamente, el autoengaño, la publicidad, la apariencia, la parafernalia de la televisión, no es lo real. Eso es efímero, eso se va cayendo. Cuando después las cosas y la realidad empiece a digamos, avasallarlos, entonces se van a encontrar con que no tienen nada con que exhibir y nada que mostrar. Y más bien asomos muy graves de temas de corrupción, porque las determinaciones a dedo que se hacen con sobreprecios generalmente esconden corrupción. ¿Cómo es posible que el tramo 2 del tren eléctrico vaya a costar en 36 kilómetros 5.400 millones de dólares, cuando el tren que va entre Pekín y Lhasa, o sea, el tren transchino que va desde el Tíbet hasta la costa, que tiene 1.900 kilómetros, va a costar 4.100 millones de dólares, o sea, menos? ¿Cómo un tren que tiene casi 2.000 kilómetros vale 4.100 millones y uno que tiene 36 kilómetros en Lima vale 5.400 millones? ¿Qué explicación hay en eso? No es que es subterráneo, el más moderno, por favor. Y encima, designación a dedo. A mí me parece de que la corrupción es la que está empezando a hacer que este gobierno pierda la perspectiva y están en una cosa de, bueno, chapemos lo que podamos y después ya veremos. Ahora, en el 2016. y lo que a mí me apena, y lo digo, me apena de verdad, porque por ejemplo yo pienso que hay reformas importantes como la ley Servir, incluso la reforma del sistema previsional, pero si se hubiera hecho bien y no como se ha hecho, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá, para ese tipo de reformas necesita pues un liderazgo claro del presidente, a un nivel de concertación con la clase política, ponerte objetivos comunes, asumir responsabilidades, compartirlas. Pero no ha sido el caso. Ahora, la pregunta es, vamos al otro lado de la moneda, hemos tenido una oposición muy débil, o sea, muy malaguosa. Ayer, con el tema, o el otro día con el tema del voto de confianza, nuevamente se evidenció que este gabinete pudo haber sido censurado. Y tenemos grupos que al final se voltean a última hora, o no tienen una decisión clara al final de cuentas. También hay cierta cuota de responsabilidad en la oposición, ¿no es así? Bueno, pero hablar de la oposición es un poco caer pues en el lenguaje británico, ¿no? Oficialismo y oposición. Si hubiese un bipartidismo te acepto la crítica, pero aquí hay las oposiciones y cada uno asume sus responsabilidades. En el caso del Partido Popular Cristiano, ellos asumieron su responsabilidad de seguir votando Ámbar. Cuando han dado las explicaciones dijeron, bueno, no, es que Ámbar era lo mejor, pero no dicen por qué. Nosotros hemos votado Ámbar la primera y la segunda vez. Bueno, Vitocho dijo que él votó Ámbar porque siempre ha votado Ámbar. Entonces va a votar Ámbar hasta que se muera. Y cuando justamente lo que había que hacer era cambiar, porque seguir votando Ámbar, ¿por qué se votó Ámbar en las primeras 2 veces? Para decirle, ¿sabes qué? No te queremos echar, pero instaura una política de diálogo y di qué cosa es lo que vas a hacer. O sea, ¿sabes qué? Convéncenos a que nosotros votemos tu confianza. Gánate nuestra confianza. Eso así se llama, voto de confianza. Teléfono mudo. Entonces,
seguir votando una oportunidad para que ellos se ganen la confianza era absurdo, no lo iban a hacer, su estrategia era otra. Entonces, el voto del PPC y el voto del señor García Belaúnde es una suerte de seguir en el tema del limbo, sin que en ningún momento hubiese habido ni siquiera el asomo de que iba a haber un diálogo o una concesión por parte del gobierno. Entonces simplemente era un voto para disfrazar el apoyo que le estaban haciendo al gobierno. Era clarísimo. O sea, hay un apoyo, pero lo disfrazan de una abstención. Por supuesto, pues lo disfrazan con una abstención. Ahora, o sea, no es injusto que Ana Jara esté pagando justa por otros pecadores, en la medida en que yo por lo menos le he notado un tanto más proactiva, proclive, más sincera, incluso más honesta en pactar cosas. Bueno, es muy común en política que justos paguen por pecadores. Ella es primera ministra porque el señor Cornejo se cayó. Y el señor Cornejo se cayó no porque quisiera el señor Ollantumala decir, bueno, ya estás cansado, anda, vete, sino porque en un programa de televisión el asesor principal del señor Cornejo aparecía sobornando al asesor de un congresista. Entonces el escándalo motivó que tuviera que renunciar y era insostenible. Entonces dijeron, a ver, ¿quién? Rápido. Entonces la señora Ana Jara estuvo ahí. O sea, ella con lo cual desapareció el tema Helios. Lo trataron de desaparecer, ¿no? Entonces, claro, lo enfrían el tema y entonces aparece la señora y aparece con muy buenos ímpetus. Quiero hablar con con todas las bancadas y efectivamente habló con cada bancada. Pero eso fue antes de la confianza. Pasó el voto de confianza, nunca más. Y hasta el día de hoy jamás. Entonces yo la pregunta que hago es, ¿eso fue solamente para ver qué votos obtenía por parte nuestra, si nos ablandaba o supuestamente nos iba a convencer a votar verde? No lo logró y entonces ya ella enterró la política del diálogo. Y nosotros creemos que el diálogo sí es importante, ¿eh? Pero el diálogo no para tomar un cafecito y tomarse una foto, tipo Jiménez, que después lo sacaron. El diálogo para que haya mecanismos de entendimiento y consenso en los temas de carácter general. Y de concertación de una agenda absolutamente necesaria en este momento en el Perú. La oposición busca la oportunidad de demostrar que no es oposición por oposición, sino que quiere colaborar en aquello que signifique políticas generales de gobierno. Pero no, pues el gobierno dice, todavía siguen con la lógica de que como tenían mayoría en el Congreso, aplastar con los votos, ¿no es cierto? La lógica de la ley universitaria. Una ley importante, una ley con más de 100 artículos que normalmente se debate, no. Al guerrazo la apruebo, falta un voto, que no sé qué, ya te gané por un voto, fuera de acá, que no sé qué. Esa actitud cuartelaria, militarista, esa actitud francamente soberbia de ellos, que además usaron también a un congresista que es justamente general del ejército para imponérnosla, es la que nosotros hemos rechazado. Y la seguiremos rechazando porque consideramos que la política supone entendimiento y diálogo y no supone este tipo de imposición. Ahora, ¿no? la oposición tendrá la misma fortaleza, alineamiento, porque ya hemos visto que se puede perder por un voto. O sea, por ejemplo, si la señora Chávez, que está con licencia, el señor Kenji Fujimori hubieran estado el otro día en el Parlamento, seguramente se hubiera aprobado el voto de censura. Ese es el problema, yo no lo puedo garantizar. ¿No? La señora Ana María Solórzano no sería presidenta del Congreso si dos parlamentarios de la oposición tampoco hubiesen estado presentes, ¿no? Exacto, pero esas son cosas contingencias. No pasan, son contingencias que nos pasan. Pero bueno, más allá de esas contingencias, se supone que se están hilvanando algunos, digamos, elementos consensuales dentro de la oposición para darle